como si lo que pudiese llegar a pensar un argentino no fuese un pensamiento válido, por decirlo de alguna manera, o un pensamiento que valga la pena estudiar. Entonces sabemos un montón de historia europea, de la etapa de la colonización, pero sabemos muy poco en términos históricos y en términos de pensamiento de lo que fue, digamos, el movimiento más importante a nivel político en Argentina, que fue el movimiento peronista, que tiene vigencia al día de hoy, con modificaciones, con la coyuntura que va cambiando, como teoría, dentro del sistema educativo argentino. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros logramos verlo desde otro lugar, un modo de concebir al trabajador, un modo de pensar la niñez, un modo de pensar la ancianidad, un modo de... Elige una secretaría menor, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero a veces los espacios de construcción, o sea, vamos a partir de esto, el poder nunca puede verse directamente. Uno no puede agarrar y decir, a ver dónde está el poder y me doy vuelta y acá está el poder, mira. No se muestra con ese nivel de claridad. Se manifiesta en sus epifenómenos, se manifiesta en distintas cosas, pero uno no le puede ver la cara al poder, ¿se entiende? Lo cual implicaría pensar que quizás el poder suele estar donde no se ve con claridad, ¿se entiende? Esta secretaría era menor para la gente que estaba en la rosca política en ese momento, y Perón opta por esa secretaría, ¿se entiende? Esa secretaría era un lugar estratégico para él, porque desde ese lugar él podía entrar en contacto con los trabajadores de los distintos rubros de trabajo, de distintos lugares del país, y conocer de primera mano cuáles eran los problemas que tenían estos trabajadores, y de esos problemas, cuáles eran los problemas que urgía resolver. Construía poder. Desde ese lugar es que él entra en contacto con los trabajadores, y no solo sabe cuáles son los problemas que estos trabajadores tienen, cuáles son los problemas que urgen resolver, sino también empezar a conocer la idiosincrasia de los trabajadores que están en el interior del país, ¿se entiende? Que no es la misma que la de cualquier otra comunidad, y que incluso dentro de un mismo territorio no tiene la misma cultura. Una persona del sur, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, en su alimentación, en su vestimenta, en sus gustos culturales, que una persona nacida y criada en Capital Federal que una persona que está en Chaco. No es lo mismo. La heterogeneidad es muy amplia, por ende es fundamental hallar los puntos de unidad. ¿Qué es lo que toda esa multiplicidad, ¿no? Un chaqueño, un correntino, un bonaerense, un porteño, un santacruceño, qué es lo que toda esa multiplicidad, digamos, comparte? ¿Qué es lo que une a esa multiplicidad? Y lo que une a esa multiplicidad es la capacidad de trabajo. Todos ellos son trabajadores y trabajadoras. ¿Se entiende? Esto es importante para que nosotros podamos entender que cuando hablamos de peronismo o de doctrina peronista, estamos hablando de una teoría política que nosotros le explicamos siempre en este espacio, haciendo uso de una estructura de pensamiento que abstraemos de un filósofo griego conocido como Aristóteles de Estáquila. Aristóteles era el que iba a poner la cara enfrente del poder, acá los que tienen que gobernar son los que piensan, ¿sí? Y Aristóteles era el que asesoraba al que gobernaba. Cosa que, dato que no es Perón. Desde nuestro punto de vista, Perón lee a Aristóteles, que además es el padre de la lógica, y la lógica es el estudio de las estructuras formales del pensamiento. Yo estoy diciendo un montón de cosas y ustedes van a decir otro montón de cosas, y sin embargo todos compartimos la misma estructura de pensamiento, lo cual es muy loco y no lo podemos ver acá, pero sería buenísimo. Vamos a ver en algún momento. Al ser el padre de la lógica, Aristóteles tiene un pensamiento muy estructural. ¿Se entiende? Ya no se leen diálogos, ya no escribe diálogos o poesía o este tipo de cosas. Empieza a escribir obras, libros, tratados, bastante más sistemático, ¿sí? Y en la Ética Nicómaco, en el capítulo 3 de la Ética Nicómaco, él postula una estructura de pensamiento que es la siguiente. En un extremo, ¿sí? En un extremo tenemos el polo del exceso. Y en el extremo opuesto tenemos el polo del defecto. ¿Qué es lo que está en el centro? El justo medio. Como Aristóteles está hablando de moral, ¿sí? Que es el contenido del cual se encarga la disciplina llamada ética, llena esta estructura con conceptos morales. Habla de la cobardía, habla de la valentía, habla de la peligrosidad, habla de la temeridad, ¿sí?
Y básicamente lo que nos está diciendo Aristóteles es que para actuar del modo más correcto, moralmente hablando, uno tiene que tender siempre hacia el medio, ¿sí? No ser excesivo, ni en el exceso, ni en el defecto, ¿se entiende? Perón toma esta estructura de pensamiento en el año 1949, cuando se desarrolla el Congreso de Filosofía en la provincia de Mendoza, lo cual tampoco es un dato menor. Porque si yo les pregunto a ustedes de los continentes existentes, ¿cuál es el continente por antonomasia que está plagado de pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, historiadores, etcétera, etcétera? ¿Dónde se concentra o en qué continente siempre se ha concentrado el polo del saber? Europa, exactamente. En Europa, exactamente. Armar el Congreso de Filosofía en Argentina, en la provincia de Mendoza, y citar a los pensadores más renombrados de ese momento, muchos de los cuales ponencias sobre distintos temas, y es desde ese lugar, un lugar que a la gente también le parece medio como que la filosofía es para unos pocos, para un grupo selecto de iluminados, lo cual es una mentira grande como una casa. Porque todos hacemos filosofía permanentemente, cada vez que nos hacemos una pregunta o damos una respuesta, estamos haciendo un ejercicio filosófico. Pero Navarra se para ahí y da un discurso donde explica qué es lo que se está pensando en Argentina. Y estos muchachos son portavoces hacia el mundo de un primer dato. En Argentina están pensando, país, tercer mundo, ¿sí? Tan complicado. Prendan la alarma. Prendan la alarma. Punto número 2, difúndanlo. Y ahí tenemos a los hermanos europeos que se desesperan por entender lo que es el peronismo y nunca lo terminan de entender, ¿sí? Son muchísimos las personas que se interesan europeas por comprender el fenómeno del peronismo y cuesta muchísimo. Con lo del exceso está el capitalismo, que es la explotación del hombre por el capital. Excesivo, desmedido, con un único objetivo, que es la acumulación de la riqueza de quien tiene los medios de producción, ¿sí? Se concentra la riqueza en unos pocos. Hay una serie de conceptos que se desprenden de este concepto central que es el capitalismo como explotación del hombre, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, el liberalismo, ¿qué más? El neoliberalismo, ¿qué más? Sería, digamos, llevaría muchísimo tiempo poder abordar todas las ideologías de izquierda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las ideologías de izquierda? La izquierda en líneas generales enarbola la bandera de defensa de los obreros. Y nosotros, los peronistas, también, ¿sí? Pero la izquierda está en contra del capitalismo. Entonces lo estamos hablando todo muy en líneas generales, ¿sí? Está en contra del capitalismo. Y a su vez hay un nivel de fragmentación ideológica dentro del propio polo de izquierda que es muy fuerte. Entonces cuando uno dice la izquierda, se puede estar refiriendo a uno de estos polos, que es el capitalismo, y constituirnos como una sociedad, una comunidad y una nación capitalista, o bien podemos plegarnos, ¿sí?, al otro polo, que es el de la izquierda, y constituirnos como un país que tienda hacia el socialismo o hacia el comunismo. Pero tenemos un enorme problema, y es que si bien el capitalismo es el sistema económico instalado a nivel mundial, la izquierda no resuelve nuestros problemas, por varios motivos. Por un lado, la izquierda, digamos en términos ideológicos estamos hablando, fue escrita por pensadores europeos para una clase trabajadora europea, que no tenía en ese momento los mismos problemas que tenía la clase trabajadora argentina, y que fundamentalmente no compartían la misma idiosincrasia, ¿se entiende? Es muy difícil tratar de hacer encajar un pensamiento que fue gestado en Europa para una realidad europea, con unos trabajadores que tienen unos ciertos privilegios, unos ciertos problemas, unas ciertas peleas, unas ciertas luchas que dar, con trabajadores que no tienen absolutamente nada que ver con esa realidad. ¿Se entiende? Eso es muy difícil. Nosotros somos el punto medio, la tercera posición ideológica. Una sociedad capitalista, o sea, hay una aceptación del capitalismo dentro del peronismo. El peronismo no rechaza, no impulsa el capitalismo, lo acepta el capitalismo, pero con una fuerte intervención estatal en favor de la clase trabajadora. ¿Se entiende? La concepción que trae el peronismo como idea es una concepción completamente diferente, ¿sí? Que implica un capitalismo, si se quiere, intervenido, regulado,
donde el Estado tiene un rol fundamental dentro del desarrollo de ese sistema capitalista, pero que al estar, digamos, orientado hacia los trabajadores, entonces construye una visión de poder completamente diferente. Por eso Perón, y esto es muy importante, por eso Perón sienta su poder sobre la CGT. ¿Se entiende? Perón iba todos los jueves a la CGT a charlar con los compañeros. Funcionarios de los gobiernos de Perón eran dirigentes sindicales. Nuestra organización gremial obtiene su personería gremial en el año 1948 bajo gobierno de Perón, y Perón es nuestro primer afiliado. ¿Se entiende? Nosotros obtenemos esta casa también para que funcione nuestra sede central gracias al peronismo también. Los lazos están realmente muy desarrollados entre el peronismo y la clase trabajadora. Y como mencionaban varios compañeros a lo largo de la jornada, los trabajadores que estaban orillados, que estaban marginados, que no tenían ningún tipo de derecho y que no tenían ningún tipo de posibilidad de cambiar su destino, porque parecía que el destino de esos trabajadores era un determinismo, ¿sí? El peón de campo sabía que su padre había sido peón de campo y que su hijo iba a ser peón de campo y que su nieto iba a ser peón de campo. Aunque el nieto quisiera hacer otra cosa, no lo iba a poder hacer. ¿Por qué? Porque el hecho de pertenecer a una clase social determinada definía el destino de todas las personas. Y esto es grave. Nacías pobre y tenías que morir pobre. Nacías pobre y morías pobre. Y los pobres no llegan a la universidad, dijeron no hace mucho tiempo. Con un cierto caos, en la oficina no se habló de otra cosa que no sea de esto, y entonces se torna mucho más complejo. Pero nosotros tenemos doctrinariamente una herramienta, ¿sí? Tenemos una herramienta para combatir esto, que es mucho más lenta, porque encima la tecnología cada vez es más rápida, en todo lo que hace a la información. En otras cosas todavía seguimos esperando vacunas, seguimos esperando tratamientos, curas y demás. Pero el hombre hace un uso de la tecnología bastante complejo, que implica, por ejemplo, no tener cura para ciertas enfermedades y tener información, entre comillas, cada vez más rápido. Un nivel de rapidación en el consumo de información a través de estos dispositivos individualizantes que nuestro cerebro no tiene la misma rapidez para poder procesar o para poder generar un pensamiento crítico. Entonces, o le descrees directamente, o no lo lees directamente, o lo crees todo. ¿Se entiende? Y lo peor es que consideras que eso que estás creyendo que es información y que es cierto, es tuyo. Y no. Vos no hiciste ningún proceso de razonamiento, ni ningún proceso crítico cuando leíste esa noticia. ¿Se entiende? Nadie entiende nada de las causas, de todo lo que está pasando en Comodoro, y nadie sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que hay en esos expedientes, pero ya hay quienes tomaron partido por sí, quienes tomaron partido por no. ¿Se entiende esto? Es decir, se ocupa de antemano. Por decirlo de alguna manera, los medios de comunicación operan juzgando y condenando en la conciencia de cada uno de nosotros de antemano. Y nosotros, para poder debatir esto, tenemos una herramienta que es la persuasión. Es una herramienta bastante lenta en términos de tiempo, digamos, informáticos, pero es la mejor de las herramientas que tiene el peronismo. Persuadirnos significa hablar con los trabajadores, agarrar un martillo y vos vas a pensar como pienso yo, y el que no es peronista o el que no defiende al gobierno anterior, entonces este es un enemigo. No, para nada. Persuadir significa estar permanentemente en contacto con los trabajadores, como lo estuvo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta sus últimos días, ¿sí? En permanente contacto, hablando de muchísimas cosas. Un día seguramente nos irá a preguntar por algo de la obra social, por algo de la paritaria, por alguna cuestión de alguna capacitación, alguna cuestión muy específica, que igual implica en un contexto, como decía Facundo, de muchísima angustia y de muchísimo desorden de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Nos han venido a desorganizar la vida, que uno de repente esté cada día más angustiado y cada día más exasperado. Entonces uno puede no agarrarse a trompadas con alguien, digamos, por romper una docena de vasos, pero uno tiene tendinitis y el otro tiene alergia, el otro tiene... Está tan todo mal. ¿Se entiende? Porque por algún lado explota. Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo primero y lo fundamental es que nos reunamos como estamos haciendo hoy entre nosotros mismos, charlemos entre nosotros mismos, respetándonos, escuchándonos, hablando uno por vez, solidaridad, organización y unión.